Buenas tardes, Arratsaldeon. Solo dar un aviso de que en la petaca el canal 1 es en castellano y el 3 en francés. Kaixo, besterik gabe esatea, lehenengo kanalean gazteleraz dela eta hirugarrenean frantsesez. Mila esker, disfrutatu. Damos comienzo al primer acto de los encuentros de Pamplona y en este momento les saluda la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola. Mila esker, disfrutatu. Hasiko gara gaur Iruñeko topaketen lehenengo ekitaldiarekin eta agurtzen zaitue Nafarroko Gobernuko Kultura, Kirola eta Turismoko kontseilariak Rebeca Esnaola. Gracias por acompañarnos esta tarde en esta inauguración de los encuentros de Pamplona 2024 en Iruñeko Topaketak. Ha llegado el día, la verdad es que emociona decir que hoy comienzan estos encuentros de cultura, arte y pensamiento aquí en Baluarte y decir además que lo hacen con un gran éxito de acogida del público. Por delante nos esperan unos días intensos en los que mirar y contemplar el mundo desde otras aristas, repensar el cómo y el porqué de temas trascendentales que el ritmo frenético del día a día nos impide cuestionar. Es tiempo de parar, reflexionar y de aceptar la invitación de estos encuentros 2024 al saber, la concordia y el disfrute. Ramón Andrés y el equipo que con él trabaja de Fundación Baluarte y de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra nos proponen adentrarnos en diferentes itinerarios para que de la mano de la literatura, la música o la filosofía, por ejemplo, despertemos nuestro espíritu crítico a menudo adormecido y hacerlo además de manera colectiva, lo que sin duda hace más intensa esta experiencia. El arte y las expresiones artísticas también nos van a acompañar en este tránsito aquí en Baluarte, en la Sala de la Muralla, con la exposición Tensión Continua, que reúne 20 piezas de arte contemporáneo del Fondo de Fundación La Caixa y que les invito a visitar estos días, pero también en el vestíbulo que acabamos de atravesar, en la plaza y en las calles. Queremos que el arte tome el espacio público y se encuentre con la ciudadanía. Y en este momento de arranque me parece fundamental agradecer y recoger el compromiso de quien lo ha hecho posible. A su director Ramón Andrés y al equipo, al director general de Cultura Iñaki Apezteguía, al Ayuntamiento de Pamplona, universidades, Fundación La Caixa y el resto de entidades y agentes culturales que se han sumado a la propuesta. No me cansaré de repetir que tejer redes y alianzas ha sido clave, es clave en el trabajo de estos meses. Gracias también a las personalidades que nos van a acompañar estos días, que han aceptado venir a Pamplona y que van a compartir su conocimiento y reflexión, y también a los medios de comunicación que sin duda están ayudando a difundir este programa. Pero el reconocimiento más especial es el que quiero dedicar a la ciudadanía, a todos ustedes que hoy nos acompañan, también a todas las personas que vendrán estos días, por su disposición y por sus ganas de participar. Casi 9.000 invitaciones retiradas para los encuentros y diálogos aquí en Baluarte, talleres artísticos ya completos y 102 candidaturas presentadas para la selección de los artistas que participarán en la memoria de los encuentros. Unas pocas cifras, pero que sirven para ilustrar la estupenda respuesta del público a esta propuesta, que sin duda es fundamental. Los conflictos que parecen cronificarse marcan el día a día y tiñen de negro la actualidad, y más esta semana, desde luego. Por eso, los encuentros de Pamplona 2024 vuelven a reivindicarse como un espacio imprescindible, una oportunidad única para alentar la reflexión y un pensamiento crítico muy necesario desde el diálogo y desde el arte. Y termino ya reiterando nuestro convencimiento en el efecto transformador de la cultura, imprescindible para aceptar los desafíos del mundo contemporáneo y que espero que nos ayude como sociedad a abordar el tiempo tan complicado y convulso en el que vivimos. Welcome, ongi etorri, bienvenidos y bienvenidas a los encuentros de Pamplona 2024, Iruñeko Topaketok, disfrútenlos. Para aceptar los desafíos del mundo contemporáneo y que espero que nos ayude como sociedad a abordar el tiempo tan complicado y convulso en el que vivimos. Welcome, ongi etorri, bienvenidos y bienvenidas.
Arratsaldeon, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este diálogo inaugural con el que dan comienzo las actividades dedicadas a la reflexión a partir de la palabra en el intercambio oral, en esta nueva edición de los Encuentros de Pamplona. Contamos para este diálogo con uno de los más grandes escritores de las letras europeas. Monsieur Quignard, es un verdadero honor tenerle hoy aquí. Merci. Bienvenido Ramón Andrés, poeta y pensador imprescindible. Como van a poder descubrir en pocos minutos, estamos ante dos almas gemelas en el campo del saber. Dos rara avis almas gemelas. Algo infrecuente. Un saber que además conecta con prácticamente todas las actividades de esta bienal. Por tanto, programar este diálogo y que además sea inaugural es inevitable, una oportunidad. Antes de comenzar, en nombre de todo el equipo, queremos agradecer vuestra presencia hoy aquí. La cálida acogida que tuvo la edición del 22 es lo que ha hecho posible esta nueva edición del 24 y las numerosas entradas ya retiradas, agotadas en una buena parte de las actividades, auguran una próxima edición del 26. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta llamada al saber, la concordia y el disfrute. Gracias también al Servicio de Bibliotecas, que durante estas últimas semanas han creado espacios de lectura dedicados a dar a conocer y a profundizar en la obra de los participantes, a las librerías de la ciudad, que han tenido especial interés por contar con un fondo bibliográfico tan diverso como el que manejamos. Especialmente a Walden, Elkar, Catacrac y Nerea, que han aceptado la invitación de acompañarnos y de montar sus paradas en el vestíbulo de Baluarte, con lo que implica de esfuerzo y de compromiso. Así que queremos contribuir también, en la medida de lo posible, con una firma de libros cuando finalizan las sesiones. No es todo, ¿eh? Sobre el amor y Eros, el título de este acto es una invitación a que Pascal Quignard Berta, y Ramón Andrés, él no oye, ¿eh? le numéro 1, no, le numéro 1, Je sais pas. 3, le 3. Je sais pas. Ici, sí. Un técnico, por favor. Ah, sí. Un técnico. Je sais pas. Hola, hola. Yo no te oigo, ¿eh? Sí. ¿Ça va? On y va. Al técnico. Sobre el amor y Eros, el título de este acto es una invitación a que Pascal Quignard y Ramón Andrés se aventuren a realizar un diálogo en el que aúnen la reflexión filosófica y, en la medida de lo posible, la expresión literaria, dos características del diálogo clásico. Propongo como punto de partida un encomio a Eros, pues de entre los dioses a él se le adjudica el impulso creador y procreador. Agatón, anfitrión del banquete que recoge Platón en su famoso diálogo, dice lo siguiente: Eros nos vacía de extrañamiento y nos llena de intimidad. Esto me lleva a pensar que los participantes de nuestro diálogo, si lo desean, podrían saltar en el tiempo y dirigir su mirada unos siglos atrás a la obra literaria más antigua del mundo, de la que se tiene al menos conocimiento, la epopeya de Gilgamesh. Es también el texto conocido más próximo a ese lejanísimo mundo no sometido al logos. La epopeya plantea el erotismo como un modo de entrada y de acceso a la cultura, a la civilización. Trata cuestiones esenciales como son el límite humano, el diluvio, un fenómeno que resuena hoy en día con el cambio climático, la vida, la muerte, el sueño mítico, la amistad, el deseo. Ya lo ven, temas universales y, por tanto, contemporáneos. Como señala en uno de sus aforismos Ramón Andrés, las lenguas antiguas ya nos dijeron lo importante.
Esta epopeya oriental también nos da el pretexto para invitar a Quignard y a Ramón Andrés a aportar en su diálogo ecos del más lejano Oriente, de cuyas fuentes del saber también han bebido. No hace falta recordar que ambos fueron músicos antes de dedicarse a la escritura y que a lo largo de sus vidas no han dejado de pensarla. Sirva pues este diálogo también para rendir homenaje a la música, capaz como ninguna otra arte de lograr el acuerdo, la armonía y el consuelo. Como ven, propongo un diálogo exigente, pero es que hoy reunimos a dos pensadores, escritores de hondura poética, filosófica y política. Ambos conocen en profundidad la filosofía, la música, la historia de la música, las historias de la historia de la música, las bellas artes, la literatura, especialmente los clásicos. Los dos han pensado la lengua, los lenguajes, el silencio, la voz humana, la violencia, el dolor, el cuerpo, la soledad. Ambos son discípulos, o mejor dicho, alumnos de San Juan de la Cruz, el místico que llamó a su Dios amado, noche sosegada de su alma, música callada, soledad sonora. Los dos son escritores, lectores o lectores-escritores. Hallan en la experiencia de la lectura una experiencia de entrega al texto que otro escribió. En la lectura se abandonan a los pensamientos, a los sentimientos que otros tuvieron antes. La lectura como acto de amor, amor incluso místico. Lectura como noche sosegada, como música callada. No glosaré la generosa y laureada trayectoria literaria de cada uno, de sobra conocida por todos ustedes, pero sí quiero destacar el hecho de que ambos han elegido el retiro como forma de estar en el mundo. Un retiro que no es una torre de marfil, sino un lugar de recogimiento para reflexionar sobre el mundo, el tiempo, la condición humana, el ser, porque como aprendemos con Quignard, todas las mañanas del mundo son caminos sin retorno. Ojalá, escuchándoles, alcancemos los aquí reunidos una sabiduría brillante, fértil y duradera. Ese es el objetivo siempre del diálogo y ojalá lo logremos. Monsieur Quignard, usted abre el diálogo. Merci Bertha. Merci. Et merci Ramon. Ouais, merci à toi. Vous avez évoqué la figure de Gilgamesh. Esto no... Et en fait, l'histoire d'amour est plus triste et plus proche de nous que ça encore. Les deux hommes, le prince Gilgamesh a sorti de la vie sauvage Enkidu, ils s'aiment, et c'est Enkidu ne se satisfait pas de la vie princière dans la cité dure, il n'est pas heureux, finalement. Finalement, il meurt dans le regret de la vie sauvage. L'amour qu'il a pour le prince Gilgamesh ne suffit pas à apaiser le regret qu'il a de la vie sauvage. Et nous tous, nous avons, vis-à-vis de la nature, No lo oigo. nous commençons... Ne marche pas. Je ne t'écoute pas. Je ne t'écoute pas. Un técnico, por favor. Je me dois approcher beaucoup parce que sinon... Ça ne marche pas. Il ne marche pas. Non, vraiment. Un peu de volumen, un poquito de volumen. Un Sí, poquito de volumen en est-ce que general. tu entends, est-ce que tu No, entends? yo entiendo francés, pero a veces si hay algún término... Sí, a él no lo oigo, ¿no? Sí. Je viens comprendre. Sí. Sí, merci. Ça va. Je parlais du regret de la vie sauvage qu'éprouve Enkidu par rapport à Gilgamesh. Maintenant, à toi de parler, maintenant que tu as retrouvé ta voix. Lo cierto es que la vida salvaje, como la denominas tú, es la inherente al ser humano.
Antes Berta ha mencionado el poema de Gilgamesh. Yo era muy joven cuando lo leí por primera vez, paseándose por el bosque de los cedros, por aquel mundo tan antiguo y tan sabio a la vez, ¿no? Y lo que me sobrecogió, y repito, yo era muy joven, era lo viejos que éramos. Cuando él llora la muerte de su amigo Enkidu, la vejez humana, ¿no? Y yo me pregunto, o yo me digo, que siempre hemos sido viejos, pese a que diga Nietzsche que el hombre es prematuro. Yo creo que lo dice porque no se ha realizado, ni se va a realizar, pero yo creo que siempre hemos sido sumamente viejos, por el dolor que somos capaces de sentir y por el miedo a la muerte. Quand on voit naître un tout petit bébé, il a l'air extrêmement vieux, fripé, âgé. Il vient d'un monde où il était heureux, où il était seul, en effet. Il était seul. On vient d'un monde où on est seul. Il est accueilli où il n'est pas accueilli. Et puis, peu à peu, comment dire, son visage se sculpte, se singularise, mais c'est vrai qu'il arrive d'abord à l'état d'aïeul. Il arrive d'abord à l'état, comment dire, d'héritage biologique, d'héritage généalogique. Et il est encore sa mère avant d'être un vrai petit humain. C'est peut-être ça. Le grand philosophe Lao Tzu, ça veut dire en chinois vieil enfant. Vieil enfant. Nous sommes des vieux enfants, très vieux enfants. Sí, toi et moi. Sí. Yo era muy viejo cuando tenía 8 años ya, más o menos, que tengo conciencia. No es una broma, es verdad, es verdad. Moi, tu vois, l'angoisse s'en va un peu, le malheur s'en va un peu, je rajeunis. Mais je rajeunis, oui. Una frase de Pascal Quignard. El arte solo conoce renacimientos. La naturaleza es el origen. El arte jamás es más grande que el más pequeño de los renuevos que brota de su yema blanquecina en la punta de su rama. ¿Quién se atreve? Solo puedo decir que estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo. El arte es lo que nace, el arte de verdad. Y por tanto, por definición, es creación, es nacimiento. Por mucho que venga de un camino muy antiguo, de muchos nacimientos, de muchas muertes. Ya no hablo de muertes desde un punto de vista estético, que eso pertenece a la historia del arte, sino de muertes de muchas mentalidades. Pero el arte, obviamente, por más vueltas que le estemos dando, viene de muertes y tiende a nacer siempre. Tout à fait. On va avoir une conversation difficile parce qu'on va dire la même chose tout le temps. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, tu as parlé d'histoire de l'art, mais je pense que de même que l'origine ne cesse de commencer au fond des astres, au fond du monde, nous en sommes toujours au commencement. De même, chaque musicien, chaque écrivain, chaque peintre, sa source directement à ce commencement perpétuel, si bien que je crois qu'il n'y a pas d'histoire de l'art.
et qu'il n'y a que les grandes œuvres qui surgissent directement de l'origine, Rameau sort de l'origine, Rilke sort de l'origine, Cédon sort. Et il n'y a pas à dire c'est moins bien, c'est bien à juger. Il n'y a qu'à... Les gens très malheureux, au bord de la folie, dans les asiles, créent des œuvres qu'on appelle art brut, mais tout art est brut, et ça surgit d'eux comme de l'origine. A mí me gustaría hacer una reflexión en torno a esto. Se habla de la muerte del arte repetidamente, se disfruta hablando de la muerte del arte porque desde el siglo XVIII, desde la Ilustración, tenemos la continua y esclavizadora idea de innovar, ¿no? De tener que innovar porque sí. En el fondo, cuando hablamos de estas grandes ideas o de grandes palabras como el arte, es porque tenemos miedo a ser reemplazados, por la muerte. Ahora se habla muchísimo de la inteligencia artificial, el miedo, entre otras cosas, que hay detrás de esa inteligencia artificial es que nos reemplace, ¿no? El otro día me preguntaron, ¿y usted cree que va a ocurrir cuando con la inteligencia artificial pues ya se pueda escribir un libro? Y yo le comenté una cosa. Le dije que cuando la inteligencia artificial pueda sentir de verdad, pero de verdad, la angustia humana, el miedo a la muerte, cuando lo pueda sentir de verdad, la inteligencia artificial nos necesitará de nuevo a nosotros, que somos maestros en angustias, en miedo a la muerte. Así que hay que estar contentos, tranquilos. De toute façon, moi, je me console autrement. L'intelligence n'est pas ce que je mets le plus haut, mais la sensorialité, l'émotion, la musique, le bouleversement, ça me paraît plus intelligent que l'intelligence. Donc je préfère les oiseaux encore à l'intelligence artificielle, je préfère les chats. O el no saber, de San Juan de la Cruz, el no saber. Il y a dans Saint Jean de la Croix quelque chose de très particulier qui est le refus de la lucidité. À la fin de ses jours, il n'avait pas 40 ans, à la fin de ses jours, il était sans cesse ravi au sens de ravissement, d'extase. Il voyait une fleur, il voyait un cours d'eau, il s'oubliait dans le paysage, il s'oubliait partout. C'est plus de l'intelligence, c'est ça le mouvement de l'art, c'est l'abandon total, je crois. Sí, estoy de acuerdo completamente. Él habla de la oscuridad, ¿no? Habla de ese, dice, relámpago o rayo de tinieblas, ¿no? ¿Qué es la oscuridad? Es el no saber. La inteligencia, evidentemente, es algo muy relativo, sí. L'état passif, lo passivo, être passif. Fácil, sí. La quietud. Conocer nuestro cuerpo es viajar a una civilización antigua, dice Ramón Andrés. Yo creo que es así. Está mal que lo diga yo y que esté de acuerdo con algo que he escrito. Es un poco extraño. Borges diría, eso lo dije yo. Sí,
Yo he visto a mis padres difuntos, muertos. He visto nacer. Me he visto desnudo ante un espejo. Y la única explicación que tiene mi cuerpo es pertenecer al origen, a una civilización antigua. Y por eso escribí. El cuerpo es un viaje al pasado. Por mucho que se hable de cyborgs y que en adelante, lo posthumano, etcétera, etcétera, que es muy interesante, por otra parte, pero el cuerpo es antiguo, es un origen. Pourquoi serait-ce une civilisation? ¿Por qué? Pourquoi ça serait une civilisation ancienne, le corps? C'est plus sauvage, c'est plus naturel que la civilisation. C'est ce que j'aime le plus en lui. Sí, evidentemente, pero hoy el cuerpo también es escritura y es a partir de las civilizaciones cuando se escribe el cuerpo. Pero estoy de acuerdo. El cuerpo es una huella, en el fondo. Je suis très heureux d'être à côté d'un corps civilisé. Le mien est plus humble que celui. Pascal Quignard, escribir es un lenguaje extraño al diálogo. Écrire, l'écriture est une invention presque plus incroyable que la langue parlée. La langue parlée, on ne sait pas ce que c'est invisible, comment dire, comme les oiseaux chantent, comme le chien aboie, les hommes entre eux ont émis des émotions et puis en ont fait des significations plus ou moins, parce que ça reste toujours très vague, les civilisations des mots. Ça, c'est naturel, et ça restait, comment dire, la langue parlée restait un tissu invisible, quelque chose qui passait comme ça des bouches aux oreilles. Et puis, ça a quitté la bouche, ça a quitté l'oreille. Et ça s'est objectivé comme des mots sur une page, c'est l'écriture. Et l'adresse qu'il y avait dans les dialogues s'est éteinte. Et est arrivé quelque chose d'inadressé, la littérature. Aussi inadressé que les fleurs, que les bois des serres, que les... ça a inventé et l'absence du dialogue, la littérature, l'extinction du dialogue, la littérature, et personne, le visage de personne, adressé au visage de personne, un Dieu qui est personne. C'est une invention très étrange, très étrange. Qu'est-ce que tu en penses? No hay que olvidar que, y esto es sospechoso, que la escritura nace en Mesopotamia como un sistema de contabilidad. Y esto nos tendría que poner en alerta, ¿no? Menos mal que tenemos el poema de Gilgamesh y otros poemas que vinieron muy poco después, pero la primera escritura, el lenguaje escrito, es para contabilizar el grano, las reses que entraban en los templos como tributo, ¿no? En Mesopotamia. Somos contables. Les amphores de vin. Sí, las ánforas de vino, sí.
El silencio, está la que había... ¿Por qué tú te arrêté? No, pienso. Sí, no, porque pienso, no es el momento, lo reconozco. No, el lenguaje, claro, evidentemente, ¿qué seríamos, no? Sin el lenguaje. Tanto lo pensaron los griegos, los neoplatónicos. A mí hay una imagen de Plotino que me gusta mucho, creo que es en la segunda Eneada, creo que sí, donde él quiere definir la palabra, ¿qué es? Y dice que es el aliento cristalizado. Esto me parece precioso, el aliento cristalizado. Bueno, pues podemos pensar que las palabras son una secuencia de alientos cristalizados. Estoy hablando de unas palabras cuando son libres, cuando no están manipuladas por los de siempre y cuando se utiliza el lenguaje para someter, como se utiliza la música para someter, y tú has escrito un libro fantástico sobre esto. Pues a veces nos revolvemos contra el lenguaje por cómo se somete, ¿no? Por cómo se somete. Yo no sé si es... Ahora no, pero antes quizá tenía un punto de inocencia. Antes, en los tiempos de Plotino, cuando todavía se pensaba así. Pero claro, el lenguaje es utilizado para el mal. Pero también la música, La haine de la musique que tu avais écrit, que tú escribiste. Oui. Je pense, en effet, la musique a servi à des choses tout à fait épouvantables, le langage aussi. Le langage aussi, c'est vrai que peut-être, moi je me dis souvent que j'aime peut-être 1% de la musique mondiale et peut-être 1% de la littérature mondiale, c'est-à-dire les poètes et quelques musiciens géniaux. Mais c'est vrai que tout ce qui est tambour et trompette, non, ou hurlement... Como Mozart. Pero fíjate, en el libro de Simon Lax, que era el director de la orquesta de Auschwitz, cuenta que los guardianes y los jefes de campo, de los campos de exterminio, más que pedir, que pedían, pero más que pedir Beethoven, esa música asertiva que conmina, pedían danzas populares, bailes populares, donde no hay trompetas, donde no hay tambores. Esto siempre me ha hecho pensar muchísimo. Esta anécdota, que puede parecer menor, pero siempre me ha hecho pensar mucho. El libro es de Simon Lax. El director él era violinista de la orquesta de Auschwitz. Un día faltaba la viola, otro día el clarinete, otro día se había quedado sin 3 violines, y así fue poco a poco, ¿no? Me recuerda un relato de Thomas Bernhard, que está él cuando es adolescente, está en un sanatorio de tuberculosos y hay un coro y algunos instrumentos, y un día falta el tenor, otro día falta el bajo, otro día el que tocaba el acordeón. Sí, esta desaparición de la música que se disuelve, ¿no? en el dolor, en el mal.
tu primer libro que yo leí, yo era muy joven, tenía mucho pelo y negro. Sí, fue el odio a la música en francés. Sí, fue el odio a la música en francés. Y claro, me hizo pensar y desde entonces ya no dejé de leerte. Ce qui est mystérieux, je ne parle pas de la musique dans les camps, dans la mesure où c'était fait pour faire souffrir avec de l'émotion, pour faire souffrir du regret de ce qu'ils n'avaient plus, alors que c'est parce que les Juifs passaient pour les meilleurs des musiciens. C'était vraiment un circuit de souffrance. Mais il y a quelque chose d'embarrassant que j'aime énormément dans la musique, mais qui est embarrassant, et qui est son lien à la tristesse. La musique que je préfère, je sais que toi aussi, Monteverdi, c'est Schubert, c'est Chopin, c'est très triste. Ça fait pleurer même, ça fait pleurer. Et pourtant, on est récompensé par cette tristesse un peu domestiquée. Il y a en plus un chemin de mort qui me frappe de plus en plus. J'ai écrit récemment là-dessus, c'est quand on songe par exemple à la disparition des instruments de la musique. Les instruments disparaissent à toute allure. Le luth, ça a fait la Renaissance, et déjà, comment dire, au milieu du XVIIe siècle, ça passait pour l'instrument des luthériens. Il fallait abandonner le luth pour la viole. La viole, ça a dû... En 1789, les prix se sont effondrés parce que ça passait pour un instrument de l'aristocratie française. Et on a détruit toutes les violes. Le piano, ça commence en 1800 avec Chopin. Enfin, il y a une histoire... Mais la beauté du piano commence avec Chopin et se termine en 1924-26 avec Fauré ou avec Montpau ou avec quelques... Ça ne dure pas sans les plus beaux des instruments, parce que le luth c'est magnifique, la viole c'est magnifique, le piano c'est... Les plus beaux des instruments durent très peu de temps. Ça, c'est très mélancolique, ça. Oui. Ouais. C'est mystérieux. Pourquoi ça ne dure pas plus longtemps? Je ne sais pas. Tu sais. ¿Por qué no duran más? Bueno, primero, tú lo sabes tan bien como yo, por el tipo de construcción, la madera es perecedera, pero yo no sé si estoy tan seguro de que esa música de Monteverdi, por ejemplo, del Ritorno d'Ulisse in Patria, o del Lamento de la Ninfa, o Schubert, que hemos comentado antes, yo no sé si es una música triste, y si lo es porque nos pone frente a nosotros mismos y sobre todo porque no refuta la muerte. Y la música, entonces, activa un mecanismo en nuestra mente, un mecanismo de nostalgia, y eso es lo que parece que sea triste, pero en cambio nos libera porque no refuta la muerte. Ahí es donde no miente la música, no miente. Nosotros creemos que es triste, pero es que ahí no miente, no es dura. Es real, nos está diciendo cosas muy importantes y en el fondo nos está diciendo que no temamos morir, no temamos marchar. Oui. Si c'était vrai, ce que tu dis, je pleurerais pas en écoutant Schubert, mais je serais dans un état de sourire complet, mais je pleure en écoutant Chopin et Schubert. Je pleure en écoutant. Pero lloras
Lloras porque te sitúa por encima de tu conciencia, por encima de ti, porque te hace sentir pleno, o lloras porque te hace sentir el final, que es muy distinto. C'est pas très gai la fin. C'est pas très gai la fin. Le dernier vers qui est écrit Emily Brontë avant de mourir, c'est There is no room for death. Il n'y a pas de place pour la mort. Elle est morte. C'est beau aussi. Quizá no lo haya. Quizá no lo haya. Yo en eso soy muy rilkeano, ¿no? Rilkeano. Quizá no haya ese lugar para la muerte. Él nos sitúa en otro punto, ¿no?, en la existencia humana, cuando dice que es otoño. Estamos en el otoño del mundo, en el otoño de la vida, y la casa que no has construido ya no la construirás. Y bueno, yo creo que es importante aceptar esto. Je ne sais pas quoi dire. C'est si beau que je ne sais pas quoi dire. A las mujeres la voz les es fiel. A los hombres la voz les es infiel. Un destino biológico los somete, en el mismo seno de su voz, a ser traicionados. Les impone ser abandonados. Les ha impuesto mudar. Les ha impuesto cambiar. Pascal Quignard. C'est vrai pour beaucoup de musiciens. Beaucoup de musiciens sont devenus musiciens parce qu'ils ont été jetés hors des chantreries, hors des chœurs, au moment de leur mue, vers 12, 13, 14 ans. Haydn, Marin, beaucoup de musiciens ont souffert énormément de cet événement qui les a... Bach. Oui. Et dans ce cas-là, les instruments sont devenus comme La composition a été peut-être un moment plus masculine que ceux que je préfère. En ce moment, les compositeurs que je préfère, Constantia Gursi ou Suzanne Giraud ou d'autres, sont des femmes. Mais à l'époque, je pense que le fait de vouloir compenser par un instrument, la voix qui était perdue, la voix perdue, ça a donné une nostalgie, en effet, et un prolongement avec des instruments très proches de la voix humaine, comme la viole de gambe, Et puis, il y a eu aussi ceux qui ont réussi à compenser par la haute conte et la castration, et la haute, comment dire, passer une voix une voix de tête. Oui, c'est vrai. Il y a une mue des femmes, mais beaucoup plus âgées, vers 60 ans, il y a la voix s'assombrit. Mais ça n'est pas du tout cette raucité et la violence des garçons vers 14 ans. Ils hennissent, ils aboient, ils hennissent. C'est une vraie rupture, Je ne connais qu'une personne qui m'ait dit le contraire, qui était un journaliste très connu à l'ancienne ORTF française, qui s'appelait Pierre Dumayet, qui était quelqu'un de très connu. Il m'a dit, moi, j'ai attendu toute mon enfance de muer. Quand la grosse voix est arrivée, j'étais heureux. Mais les musiciens sont pas comme ça. Mi voz. Tu as aimé ta mue. Tu étais chanteur, tu chantais. Bueno, yo cantaba, sí, me gustaba mucho.
cantaba en un coro cuando era muy niño. Yo con la voz tengo digamos, una relación extraña. Prácticamente toda la música que escucho es vocal. Es una música como la de nuestro amigo Josquin des Prez o Kerem, que no va en una dirección, ocupa, pero no va en una dirección. Para mí, yo tuve problemas con la voz en mi casa por mi padre. Ese grito potente de la voz. Mi padre era un violinista aficionado. En mi casa sonaba todo el día Wagner. Yo no pude escuchar a Wagner hasta los 30 años. Y sí, yo nunca he hablado mucho. Y yo creo que es por eso. Se me quedó una voz retenida, ¿no? Por eso me gusta tanto oír cantar. Ah, c'est un écrivain de la voix retenue. Et moi, de la voix le mot de Mompou sur la musique à Kayada, c'est pas une musique qui serait douce ou qui serait silencieuse, c'est une musique qui cherche à se taire. Je suis un écrivain de la voix qui cherche à se taire, mais pas de la voix retenue. Ah, tu n'écoutes pas de pièces de duo, de musique, de trio baroque, toujours la voix, toujours la voix, toujours la voix. No, escucho música de nuestros amigos Magués en Colón, posterior. Me gusta la música contemporánea mucho, eso sí, pero donde más libre me siento es en la música de aquellos maestros antiguos que eran resonancia, sobre todo, ¿no? Esa música que da sentido a la arquitectura donde suena, ¿no? En esos momentos yo me siento libre porque esa música me hace que tenga una arquitectura por dentro y mi interioridad no tiene un núcleo, se esparce, ¿sabes? Se esparce y eso me ayuda mucho, me gusta, me hace pensar. Dice Ramón Andrés, escribe más bien, que es más fácil crear un mundo que habitarlo. C'est très profond, mais il faut que je réfléchisse longtemps. On va passer Non, a otra cuestión. Non. Moi, à chaque roman que j'écris, j'aime précisément inventer un monde, je m'y donne complètement, j'y vis, j'y suis heureux. J'y habite. Ça, ces paysages, son chant, ses personnages, j'y suis extrêmement... je vais jusqu'à la saturation de vie. Ça dure 8, 9, 10 mois. Parce que j'écris beaucoup, hélas, pour vous. Mais après, ça s'en va. Après, ça s'en va. Ça me déserte.
entrer dans un monde qui me plaît. Et toi, ça te désespère. Une fois qu'il est créé, tu t'en vas. Está dicho en un sentido no únicamente literario, ¿no? Pensamos mundos ideales, pero es difícil habitar el mundo. Es difícil. Ah oui, non, tout à fait, oui. Mais je n'imaginais pas le monde comme ça, oui, dans un monde social, dans un monde. Moi, je suis un littéraire. Je suis pas vraiment un philosophe. Donc, un monde conceptuel, ça me. Yo tampoco. Non. Donc, nous sommes faits pour être sur Terre et pas dans un monde. Es así. Hay 3 frases de Pascal Quignard en relación a la lectura. Hay en el hecho de leer una expectativa sin fin. Leer es errar, la lectura es errancia. La humanidad le debe más a la lectura que a las armas. Y la tercera es, no me escondo a través de los libros, exploro a través de ellos. ¿Me preguntas a mí? Yo leo. Estoy totalmente de acuerdo. La lectura es errancia. A mí la lectura muy de niño ya, de muy niño, me puso en un camino que no he dejado, en una errancia continua. Me ha ayudado como pocas cosas a escaparme, a huir. Es decir, la lectura en mí me ha hecho legítima la escapada, la huida, ¿no? Y en cierto modo vivir continuamente en un exilio, ¿no? Como dice Hugo de San Víctor, ego apuero exulavi, el niño vivir en un exilio. Bueno, pues yo así también, en mucha parte por la historia compleja de mi casa, y para mí ha sido impagable la escritura. Estoy completamente de acuerdo con lo que escribe Pascal Quignard. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Ramon Andrés dit. Mais je dirais pas exil, je dirais évasion. La lecture permet de s'évader. Et j'avais la chance chez moi qu'elle était admirée. Le fait de lire, je pense que tout petit, j'ai lu très très tôt, tout petit, je pense que je faisais semblant de lire parce que c'était bien vu. Ça me permettait d'être à l'écart de mes frères, sœurs, famille. Je pouvais m'enfuir. Le mot fuite, c'est très beau, c'est très beau. Il faut savoir fuir. Comme on s'approche d'un oiseau, il s'envole. On s'approche d'un chat, il fiche le camp. C'est cette liberté-là, c'est le fond de la lecture. Il faut voir une bibliothèque comme composée de beaucoup plus de monde que le monde n'a connu de civilisation. C'est un vrai lieu d'évasion absolue. Inexplorable. J'ai dit explorer, mais c'est inexplorable. Sí. Pero cuando yo te digo exilio, me refiero a que de esa evasión he hecho mi casa. Lejos.
à dire. Comme un moine anachorète qui s'est retiré au désert. Bueno, relativo. Las imágenes no representan nada, escribe Quignard. Sin lenguaje no significan nada. ¿Qué quieren decir las escenas que vemos en las paredes de las grutas paleolíticas? Nunca lo sabremos porque faltan los relatos míticos en estas condensaciones prealfabéticas. Las imágenes son prehumanas. Je ne suis pas d'accord du tout avec cette phrase. ¿No? Mais je l'ai écrite, sans doute. Mais c'est vrai que quand on voit la scène de Lascaux, d'un homme érigé qui tombe, une flèche, un bison qui meurt et un petit oiseau à son pied, c'est vrai que ça raconte, on suppose une narration et on ne la connaîtra pas. Bon, ça c'est vrai. Mais la moitié de nos vies se déroule dans le sommeil. À l'intérieur du sommeil, toutes les 90 minutes arrivent des images extrêmement importantes dans nos vies qui sont des injonctions désorientées. Le discours que nous avons ensuite pour les rapporter est faux. Mais les images des rêves, c'est extrêmement important. Et ça pousse notre vie, ça pousse nos décisions aussi, ça avoue nos désirs. Non, donc ma phrase n'est pas bonne. Les images sont très très importantes, surtout si on ne les comprend pas. Surtout si on ne les comprend pas. Il faut les déchiffrer. Non, tu es d'accord? C'est pas bien cette phrase. Sí, Elaborar bueno, un poco no, más. estaba pensando en lo que ha comentado Berta, que tú escribiste, en lo que no estás de acuerdo. Estaba pensando en el libro de Bataille, que conocerás, sobre la pintura prehistórica, ¿no? Donde él dice que allí está todo dicho, repite algo así en la experiencia interior de su suma ateológica, y él se da cuenta que cuando habla de estas cosas, que le molesta profundamente el lenguaje, le molesta. De pronto se arrepiente porque lo necesita, porque siente un éxtasis, un arrebato místico que sabe que es por el lenguaje, además que se lo puede facilitar. Es una contradicción continua, una contradicción continua. ¿A ti te gusta Bataille? ¿Has leído a Bataille? J'aime Bataille, oui. Oui. Mais je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire parce que ce livre sur Lascaux de Bataille, et puis juste au moment de mourir, il a écrit Les larmes d'Eros. C'est son dernier livre, Les larmes d'Eros. Et j'ai essayé de poursuivre ce qu'avait fait Bataille dans Les larmes d'Eros, dans 3 livres que j'ai faits sur les images érotiques, sur la puissance comme ça de cette scène invisible qui en fait a hanté tous les peintres. Tous les peintres sont hantés par cette scène qu'ils ne pourront pas avoir. Je suis allé jusqu'à penser que puisque notre corps, la civilisation ancienne de notre corps, puisque notre corps est la relique d'une scène sexuelle entre 2 personnes, alors que nous n'y étions pas, il y a une recherche comme ça dans l'enfance, il y a une recherche dans la vie, il y a une recherche même dans le plaisir. Il y a quelque chose qui pousse à la renouveler pour atteindre un jour l'image qui n'existe pas. Il y a dans la peinture une image qui n'existe pas. Ça,
Je pense que Bataille l'aurait dit aussi. Aussi simplement que ça. Es verdad. Bertha avait l'air tout à fait attristé. ¿No? ¿Qué? No. Está escuchando Schubert. Creo que nos vamos a ir encaminando hacia el final. La verdad es que no tengo reloj. 8:15. ¿Se va bien? Hay una frase de Pascal Quignard que dice, y yo creo que está muy acorde a los tiempos de hoy, ya no hay manera de distinguir entre guerra mundial y guerra civil desde el momento en que solo hay un mundo. Es así. Por otra parte, siempre he pensado en nuestro lenguaje sobre las guerras, cómo se califican. Guerra de los 7 años, guerra de los 100 años, Primera Guerra Mundial. ¿Pero a quién se le ocurre llamar Primera Guerra Mundial? Segunda Guerra Mundial. ¿A quién se le ocurre llamar Segunda Guerra Mundial? Si la violencia está en nosotros por el miedo a la muerte, por lo que decíamos antes, por el miedo a ser reemplazados, la necesidad de ocupar el poder, que creemos que es un lenitivo de la muerte, ¿no? El poderoso cree que va a morir menos. Así que no puedo añadir nada coherente a esto que dice Pascal. ¿Es así? Moi, pour finir, je reprendrai cette sculpture de la conversation que tu m'as montrée tout à l'heure dans l'exposition. Il y a une thèse chez les littéraires qui est très antiphilosophique et qui dit que c'est Montaigne qui le dit le plus clairement, Michel de Montaigne le dit le plus clairement. Il dit « Je ne supporte pas les dialogues de Platon. Le dialogue, l'affrontement entre deux versions, c'est la guerre. » Il appelle ça l'altercation. Il dit « Il n'y a qu'un seul livre de Platon que j'aime, c'est le Phédon, c'est la mort de Socrate. » Parce que c'est un récit, c'est une narration, c'est un roman. Ça n'est pas une confrontation, ça n'est pas un affrontement. Or, si vous voyez la sculpture qui est là, je dis, c'est par ici qu'elle est, je crois. Hein, ouais. Elle est très troublante parce que il ne parle pas. Il semble qu'il y a quelque chose dont il faut se méfier dans ce contact. Celui à qui il parlait, il regarde l'inadressé devant lui. Une espèce d'homme ou de femme essaie de s'approcher de son oreille comme une âme, comme une tierce personne, alors qu'il devrait être deux. Chez Platon, ils sont deux. Mais bon, et l'autre, alors là, je ne sais pas, le tire ou le repousse. On ne sait pas très bien quel est le geste, s'il le tire pour le tuer, comme Caïn et Abel, ou bien s'il le repousse. Cette œuvre-là est très mystérieuse et voilà. J'espère que notre conversation a été beaucoup plus calme. Espero que sí, espero que sí. Desde luego que sí. Se refiere a la pieza de Juan Muñoz que hay en la exposición fantástica Tensión Continua, que es como se titula la exposición, Tensión Continua. Vamos a cerrar con una frase que no hace falta responder. Dice Ramón Andrés, la viola da gamba está hecha de interiores, de pequeñas habitaciones donde estar en intimidad. Si alguien ha inventado la viola da gamba ha sido la soledad hecha para contener el desengaño, para acostumbrarse a la decepción. Así que tenemos una pequeña sorpresa, tenemos un pequeño regalo. Vamos a ver si podemos lograr que suene
la viola da gamba. Miguel Bonal. C'est un cadeau pour toi. Pour nous tous.
Miguel, ven, ven. Precioso. Merci. Gracias.